Aleluya. El tema de esta noche, la fe. La fe sin obras. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, capítulo 2, verso 14. La mayoría de ustedes tienen la Reina Valera. Yo voy a leer la Biblia de las Américas porque me gustó aquí una palabra aquí. Santiago 2:14 dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvar? Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Aleluya. Y por eso es que me gustó la de las Américas, porque dice esa fe, diferenciando de la fe que es con obras. Porque el tema de esta noche es la fe sin obras. Y esa no es la fe, amén. Esa no es la fe que quisiéramos, sino la que queremos es la fe con obras. Amén. Vamos a... pero me gusta, al final dice, ¿acaso puede esa fe salvarnos? ¿Verdad? Y entonces, vamos a entender esta palabra con la ayuda del Espíritu Santo, amén. Con la ayuda del Señor en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Porque en contraste podemos leer en Efesios 2:8, que dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Es un regalo de Dios. Por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y el 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Santiago se está contradiciendo ahí con lo que dice Efesios. No, ¿verdad, hermano? No se está contradiciendo. Pero queremos entender un poquito mejor por qué es que no se está contradiciendo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la fe que está hablando Santiago es la fe sin obras. Pero aquí la fe en 2:8, ¿de qué no está hablando de esa fe sin obras? Por eso es que me gusta la de las Américas, porque dice al final de Santiago 2:14, dice: ¿acaso puede esa fe para diferenciar entre la fe que es sin obras y la fe que es con obras? Amén. Pero miren, amados hermanos, entonces, para la salvación, nosotros no hicimos nada, hermanos. Miren, porque si vamos a Romanos 8, 28 al 30, ¿verdad? Ahí habla del Padre y dice que Él nos conoció. Dice que todos los verbos ahí en Romanos 8, 28 al 30 están en pasado. Y dice que a los que antes conoció, ¿verdad? Y dice que también los llamó. Pero miren, hermanos, a mí me trae el Espíritu Santo la palabra del Señor Jesús a sus discípulos. Jesús les dice a sus discípulos: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y amados hermanos, también hay otra palabra que aquí el pastor nos ha enseñado, ¿verdad? Y es bíblico, está en la Biblia, que en las campañas en Guatemala, yo me recuerdo, y decían, cuando alguien aceptaba al Señor, y su nombre ha sido escrito en el libro de la vida.
Y el pastor nos enseña, y la Biblia también, que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, dicen en las versiones, pero no es cuando venimos a los pies del Señor, porque Él ya nos conoció. Amén. El Padre ya nos conoció. Y Él fue el que nos llamó, como le dijo el Señor Jesús a sus discípulos: yo os escogí a vosotros. Pero Jesús no hacía su voluntad, sino hacía la voluntad del Padre. Entonces Él llamó a los que el Padre había llamado. Amén. Y también le dice a sus discípulos, después de que se regocijaron, vinieron, ¿verdad? Porque habían echado fuera demonios, habían sanado enfermos. Dice, no se regocijen de eso. Regocíjense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Y dice que nos llamó, nos predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Romanos 8, 28 al 30. Y dice, y que también nos justificó. Y para justificarnos, hermanos, nosotros no hicimos nada. Fue el Señor Jesús. Él derramó su sangre, amén, en la cruz, para hacernos justicia de Dios, para que fuéramos hechos justicia de Dios. Y en la potestad del Padre, Él ya nos glorificó, hermanos, y ya nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo, en Cristo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe. En Efesios 2:5 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. ¿Y qué es lo que puede hacer un muerto, hermano? Nada. Nada. Por eso es que no hicimos nada, hermanos. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese es el Padre, hermano. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y en paréntesis dice, por gracia habéis sido salvos. Pero entonces, eso es para entender, hermanos, que la salvación es por gracia. Bendito sea el nombre del Señor, por medio de la fe. Pero miren, amados hermanos, también en 1 Juan 4:10, porque lo que quiero en este punto, hermano, es que quede bien sentado que nosotros no hicimos nada, hermano, para ser salvos, sino que todo es un regalo del Padre, un regalo de Dios. Por eso dice en 1 Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Y un predicador decía hace muchos años en que nosotros hayamos amado a Dios primero. Ahí no lo dice, pero se entiende. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces Él nos amó, y dice la palabra del Señor, porque de tal manera, no hay una como que no hay una explicación a ese amor tan grande, ¿verdad? Porque de tal manera, un amor que trasciende nuestro entendimiento, hermano. Es un amor tan grande, tan profundo. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 5:8, porque tenemos que demostrarlo hasta la saciedad, ¿verdad? Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Entonces, hermanos, no hicimos nada. Es por su gracia, por su misericordia. Pero miren, hermanos, si estamos hablando de la fe sin obras, entonces hay una fe que es con obras. Entonces, esa fe sin obras, miren, la palabra del Señor dice así. Yo trato a veces de cambiarlo en mi mente, pero no puedo porque ya me acostumbré a lo que leí en la Reina Valera. Dice, todo don perfecto. No, toda buena dádiva, dice, ¿verdad? Toda buena dádiva. Y todo don perfecto. Y yo le repito a mis hijos, dádiva y don es regalo, es gift. Y así dice en inglés. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Y leímos, hermano, que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios, es un regalo de Dios. Amén. Entonces, entendamos, hermano. La fe desciende de arriba, hermano, del Padre de las luces, pero no es la fe sin obras. ¿Estamos bien claros en eso, hermano? La fe que desciende de arriba del Padre es una fe que va acompañada de obras. Porque vamos a entender, hermanos, según lo que vamos leyendo, que es la fe sin obras. Pero la fe, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es una fe especial, hermano. No es una fe humana, no es una fe sin obras, es una fe especial, es un regalo especial que recibimos del Padre de las luces. Amén. Y yo quería para explicar esto, entonces hay un punto donde esa fe que descendió del Padre a nosotros, hay un punto donde se tienen que empezar a ver las obras. Hay un punto. Y discúlpeme, hermano, pero mire el ejemplo que se me vino. Mi hermano, esta enseñanza el Señor me la dio en mi casa, con mis hijos. Y tal vez van a ver por qué el ejemplo que les puse, ¿verdad? Pero mi hermano, usted estaba pensando que no tengo que asumir que todos han visto una gallina empollar huevos, ¿verdad? Pero miren, la gallina empieza a empollar los huevos. Ahora yo me pregunto, ¿qué hizo el huevo para que lo empollaran? Para obligar a la gallina que lo calentara. Nada, ¿verdad? Nada. Está ahí el huevo. Y la gallina empieza a empollar. Por amor o por instinto, no sé, hermano. Nunca he hablado con una gallina para preguntarle. Pero, miren, hermanos, en un punto, cuando el huevo está siendo empollado, empieza a picar la cáscara. Hay un punto, hermanos, que tú y yo no somos salvos por obras. Pero hay un punto donde esa fe que descendió de lo alto nos va a hacer obrar algo. Si la naturaleza, los pollitos empiezan a romper la cáscara, empiezan a reventar el huevo. Entonces, bíblicamente, hermanos, nosotros venimos, tú y yo, en un punto
Vinimos y oímos la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo fue. Porque la palabra va y hace lo que el Padre quiere que haga en cada uno de nosotros. Entonces, vino la fe a nuestra vida. Amén. Miremos Romanos 10:10 para entender esto. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, escuchamos la palabra de Dios y la creímos en nuestro corazón. Pero no se quedó ahí, hermano. Ahí miramos que la fe vino como regalo de Dios. La palabra vino como regalo de Dios. Jesucristo vino como regalo de Dios. Amén. Y dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, esa es la primera obra de la fe que descendió, que vino de lo alto. Amén. La primera obra que el Hijo de Dios, con esa fe, no la fe sin obras, no, con esa fe que produce obras, lo primero fue confesar que Jesucristo es el Señor. Fue confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fue confesar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Fue confesar que Jesucristo resucitó al tercer día. Amén, hermano. ¿Lo confesaste? Lo confesé. Esa fue cuando el huevo está rompiendo la cáscara. Esa es la primera obra para mí. La primera obra es confesar al Señor. Confesarlo. Creerlo en nuestro corazón y confesarlo. Amén. Esa es la primera obra. Miren, la obra que viene de lo alto, hermano, es una fe con obras. Esas es nuestras primeras obras dentro de Jesucristo, hermanos. Es confesar a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Ahora regresamos a Efesios 2:10, amén. Mire, primero leamos el 9, porque dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero mire, ahí inmediatamente en el 10 está la respuesta. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Quién lo hizo, hermano? El Padre. El Salmo 100 dice, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Dios nos hizo. Es una confesión. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice. Fíjense. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Porque toda soberbia se tiene que bajar, hermano. Toda soberbia se tiene que bajar. Y tenemos que andar en mansedumbre y humildad. Dice, somos hechura suya. ¿De quién? Del Padre, hermano. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechura suya. Creados en Cristo. Creados dentro de Cristo. De su Hijo. Pero ahí añade. En Cristo Jesús dice, para hacer buenas obras. En el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero en el 10 dice, hechura suya, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Miren, hermanos, uno a veces tiene, ¿qué tema doy el viernes? ¿Verdad? Porque el Señor a veces te da palabra. Y yo dije, el domingo es la presentación de la oficialidad. Y vamos a empezar a trabajar. Yo creo que la fe sin obras es un buen tema. Pero vamos a ver que algunos están trabajando de una manera y otros de otra.
Pero la fe que desciende de lo alto lleva obras, hermano. Y dice, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó. Entonces, no se trata de hacer lo que yo quiera, ¿verdad, hermano? Si no, pregunte al hermano David y a todos los hermanos que predican. Yo nunca le pedí al Señor ser un predicador, hermano. Ni lo soy, ¿verdad? Un siervo inútil, eso es lo que soy. Yo quería dar profecías allá sentado, cuando todos están con los ojos cerrados. Así dice el Señor, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que andar en las buenas obras que Dios preparó. Dios preparó, hermano, en su plan. Dios preparó un plan específicamente para cada uno de ustedes, hermanos. En específico. Hay obras. Porque no todos somos evangelistas, hermano. Yo admiro mucho al evangelista, hermano. ¿Usted mira a un evangelista, hermano? Si usted llega a su casa, ni siquiera lo saluda. Abra inmediatamente la Biblia y empieza a hablar de la palabra. No le dice, ay, ¿cómo estuvo tu papá? ¿Cómo has estado? No, hermano. Me recuerdo un evangelista que llegaba ahí, ya pasó la presencia del Señor, mi hermano salvadoreño. Tremendo siervo de Dios. Y llegó y se sentaba y hablaba de Cristo. Y en una ocasión yo me recuerdo que estaba ahí sentado. De repente se levantó y dijo, quiero orar por ustedes. Y hasta mi voz se levantó y los agarramos de la mano. Dijo, quiero orar por ustedes porque los quieren venir a asaltar. Y quiero orar para que el Señor no lo permita. Y oró, hermano. Nos tomamos ahí de la mano. Pero él no empezó a decir, ay, qué clavo, ¿verdad? Qué clavo. Bueno, así decimos en Guatemala. Qué clavo. Estar orando ahí enfrente de todos. Les voy a decir que vayamos a la cocina y a escondida. No, hermano. Ahí enfrente de todos, ahí. ¿Sabe qué, hermano? La policía andaba de negocio en negocio preguntando si no había pasado algo, porque sí estaban asaltando mucho. ¿Y sabe qué, hermano? Nunca nos asaltaron. Bendito sea Dios. Miren este evangelista. Murió en el año de COVID. Yo estaba triste porque yo no sabía cómo había muerto él. Me habían dado un mal informe. Y llegó la esposa y el hijo. Y yo estaba ahí, gracias a Dios. Y me contaron el testimonio de cómo murió. Y yo estaba muy feliz. Porque dice que estaba evangelizando. Claro, evangelista, hermano. A los doctores, a las enfermeras. O sea, su ministerio ahí hasta el último día, hermano. Y yo me alegré por eso. Yo me alegré. ¿Saben que muchos pastores mueren en el púlpito, no? Terminan de predicar y ahí mueren. Porque es una victoria, hermano. Y este evangelista, hermano, porque estoy hablando de que admiro a los evangelistas, me decía la esposa, una vez me invitaron a predicar, porque el pastor se iba a ir y que fuera a predicar unos días ahí. Y él llegó. Y sabe que a veces, como los miembros saben que no va a llegar el pastor, ningún miembro llegó. Y le dice a la esposa, ¿y ahora qué hago? Predica, le dijo a la esposa. Y se puso a predicar ahí, con la iglesia vacía. Y el diablo tal vez burlándose, ¿verdad? Pero mire cómo es el evangelista, predicando. Y dice, ya iban a cerrar y llega uno. Yo estaba allá, me iba a endrogar y te oí predicar y yo quiero entregar mi vida a Cristo. Y de ahí otro, yo estaba haciendo esto y dos se entregaron, hermano, con la iglesia vacía. Miren, yo por eso digo, yo admiro mucho al evangelista. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto?
Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, específico. No todos son evangelistas, no todos son maestros, no todos no tienen esa habilidad de tocar los instrumentos y de cantar, ¿verdad que no? Cada uno. El Señor va ubicando en el cuerpo, pero no somos más unos que otros porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Y cada uno entonces tiene su función. Por eso es que dice, las cuales Dios preparó, en esas obras tenemos que andar. No en lo que yo quiero, sino en las obras que Dios preparó para que yo ande en ellas. Para que tú andes en ellas, hermano, en esas obras. Pero no avanzo, ¿verdad? Se supone que me iba a tardar 30 minutos, hermano. Yo leí estas enseñanzas a mis hijos en 20 minutos. Es usted porque usted se pone a platicar conmigo, hermano. Y entonces me saca del tema. No, Santiago 2:14. Regresemos, ¿verdad? A donde empezamos. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, óigame, la fe sin obras. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Muerta. Entonces, esa no es la fe que desciende del Padre de las luces. Fíjense, por eso es que me gustó como dice esta versión, dice esa fe. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Es una fe muerta, hermano, que no aprovecha para nada. Pero la fe que recibimos los hijos de Dios, hermano, esa obra, esa fe nos hace actuar, hermano. Creemos con el corazón, hermano. ¿Y acaso podemos dejar de confesar que Jesús es el Señor, hermano? ¿Podemos? No, hermano. No podemos. Desde que creímos lo estamos confesando y lo podemos volver a confesar y lo seguimos confesando. Que Jesús es el Señor. Amén, hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la fe muerta no es de Dios, hermano. Ahí vamos a ver de dónde viene esa fe muerta. Y el 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe que desciende de lo alto. Mira, hermano, vamos a ver el contexto. El contexto del 14 ahí nomasito está en el 13. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio, dice esta versión. Y yo decía, ¿qué tiene que ver la misericordia con la fe? Pareciera como que Santiago en el 13 está hablando de la misericordia y de repente está hablando de la fe sin obras, ¿verdad? ¿Sabe qué, hermanos? Todo va entrelazado. Cuando hay fe que desciende de lo alto, hermanos, eso viene de Dios, hermanos. Y si vino la fe, ¿saben qué más vino? Vino amor. ¿Saben qué más vino, hermano? Misericordia. ¿Sabe qué más vino, hermano? Dice la palabra del Señor que la semilla, esa semilla de Dios,
vino a nuestra vida. Vino dentro de nosotros. No viene, hermano. Hay solo esto, la fe, pero sin amor, no. Y no tendríamos que ir a leer Juan, pero no, viene con todo, hermano. Viene con todo. Porque es la naturaleza de Dios. Yo cuando estaba en la universidad odiaba esa palabra, la naturaleza. Y meditaba yo, ¿qué otra palabra puedo decir? La esencia de Dios, la naturaleza de Dios. El Espíritu Santo viene a tu vida, hermano. Viene dentro de ti. Y si empezamos a andar por el Espíritu, entonces empezamos a dar el fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, no hay contrariedad aquí, porque empieza a hablar de misericordia y empieza a hablar de fe, de la fe sin obras. Pero miren, la misericordia y la fe, lo que desciende de lo alto, hermanos, es para que nosotros andemos en las obras que Dios preparó para nosotros, amén, y para que demos fruto. Pero miren, hermanos, para entender esto vamos a ir a Santiago 2:19. No, perdón, hermano. Sigamos leyendo aquí en Santiago 2:19 para entender cuál es la fe sin obras. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Otra vez, ¿qué está diciendo, hermano? Que esa fe muerta no desciende de Dios. Esa fe muerta es del diablo. Esa fe muerta es de los demonios. Ellos creen y tiemblan, pero la fe de ellos es muerta. No puede obrar. Pero la fe que nosotros tenemos es la que desciende de lo alto, hermano. Es la fe que es viva. Porque si la otra fe es muerta, la fe con obras entonces es viva. Porque Dios es vida, hermano. Dios es vida. Entonces la fe muerta no viene de Dios. Viene del diablo, de los demonios. Ellos creen y tiemblan, pero tienen una fe muerta que no puede obrar, hermano. No pueden obrar. Pero nosotros hemos recibido la fe que desciende del Padre de las luces, hermano. Esa fe que obra en nosotros y nos hace dar fruto. Miremos Lucas 15:2, hermanos. Vamos a leer esta palabra para que miremos, hermanos, que la fe y la misericordia y el amor de Dios, hermano, es para actuar, es para obrar. Dice, era un padre, ¿verdad?, que tenía 2 hijos, pero el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. La Reina Valera dice así. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. A ese ya no le gustaba la casa del padre, hermano. ¿Cuántos se van de la iglesia? ¿Cuántos se van de la iglesia, hermano? Pero si son hijos, van a regresar, hermanos. Van a regresar. Vamos a ver por qué es que van a regresar. Se fue lejos
a una provincia apartada, a un país apartado, dice en otras versiones. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se fue lejos de la presencia del Padre. Se fue a vivir la vida como Él quería. Es mi vida, dicen los jóvenes, ¿verdad? Y los viejos también. Es mi cuerpo. Yo soy quien soy. Y hacíamos lo que queríamos hacer. Todos nos parecemos a estos, al hijo pródigo, sí. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. ¡Qué casualidad! Yo siempre digo, qué casualidad, hermano. Que cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre. Me recuerda a Jonás, ¿verdad? Andaba huyendo de la presencia de Dios. Y qué casualidad que vino una tempestad. ¡Qué casualidad! Por eso digo, hermanos, el que se va y es hijo, va a regresar. Porque dice la palabra del Señor que Él pone el querer y el hacer. Y no es una varita mágica, hermano. El querer y el hacer es así, mi hermano. A él le vino una gran hambre. A Jonás le vino una gran tempestad. Y le tuvieron que tirar al mar para que se calmara la tempestad. Pero por este vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. De repente se le clarificó, ¿verdad? Así es el Señor, hermano. A veces pasamos circunstancias y de repente, ¿yo por qué estoy aquí? Porque el Señor, a través de la aflicción, a través de la persecución, a través de lo que venga, hermano, nos hace volver en sí. Y entonces, volveré, dice, ¿verdad? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, como a uno de tus empleados, dice la versión. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, hermano, lo vio su padre. El padre lo vio de lejos, hermano. Y esa es la porción, mire, que yo subrayé. Y fue movido a misericordia. El padre fue movido a misericordia, hermano. Y se quedó ahí parado viéndolo. No dice, y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Dice, corrió. Dice, primero lo vio. De ahí dice, fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ni siquiera dijo, ay, qué sucio viene. No, así como venía, así lo abrazó, hermano, y lo besó en el cuello. Movido a misericordia. Ahí vemos dos cosas, hermano. Ahí era amor y misericordia. ¿Verdad que, hermano? Yo pensaba, nosotros no tenemos fe, ¿verdad? En los hijos, ¿verdad? Y, este ya vino aquí a sacarme dinero. Este mantenido ya vino, ya sé que no tenemos fe. Pero el padre sí tuvo fe. El padre no empezó a traer más dinero, vino para volverse, no. Tuvo fe. Y así tenemos que ser nosotros, hermano. Tenemos que tener misericordia. Tenemos que tener amor, tenemos que tener fe.
y obrar en esa fe, hermano. Obrar. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, es lo que cuenta, hermano, lo que el padre dice. Cuando él habla, hermano, nosotros somos restaurados. Porque este hijo no merecía ya nada. Y así nosotros tampoco merecíamos nada, hermano. Pero Dios nos amó con un amor eterno y fue movido a misericordia, hermano. Y dio órdenes, hermano. Dice: sacad el mejor vestido y vestidle. Y nos vistió, hermano. Nos vistió con ropas de santidad, con ropas limpias, que no merecíamos, hermano. Sacar el mejor vestido y vestirle, y nos vistió, hermano. Poner un anillo en su mano, y nos dio un anillo, y nos dio autoridad, nos dio el Espíritu Santo, hermano. Y calzado en sus pies, aleluya. Porque la palabra dice que el evangelio es la frase, dice calzados, ¿verdad? Calzados. Con el aprecio del evangelio, dice. O de la paz, el evangelio de la paz. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y nos vistió con vestido de santidad, con anillo, hermano. Sin merecerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos cómo, hermano, la fe sin obras es muerta y es demoníaca. Hasta los demonios creen y tiemblan. Pero nosotros somos hijos de Dios, hermano. Y hay obras que el Padre ha preparado para ti, para mí, para que andemos en ellas, hermano. Por eso en Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, hermano, Él quiere que nosotros seamos misericordiosos. Por eso a Israel le decía: misericordia quiero y no sacrificios. Quiero que ustedes tengan mi naturaleza. Quiero que ustedes se amen los unos a los otros. Esa es la esencia de Dios, la naturaleza de Dios es que nos amemos los unos a los otros, hermanos. Que seamos misericordiosos, hermanos. Que seamos movidos a misericordia, hermanos. Que nos amemos. Que nos ayudemos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. He aquí un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Fíjense, hermanos, si hay un ejemplo, ¿verdad? Ámense los unos a los otros así como Pedro ama a Juan. No. Es como Jesús me amó. Eso es bien alto, hermano. Tenemos que ser como Jesús. Como yo os he amado. Así quiere Él que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Vamos a ir concluyendo. Porque esa es la naturaleza divina, ¿no? El amor, la misericordia, la fe. ¿Qué obras vamos a hacer, hermanos? Concluyendo. Algunos vamos a servir aquí en la oficialidad.
y otros tal vez no. Pero hay obras que pueden hacer aún los que oficialmente no están sirviendo. Y la principal, hermano, la principal es la oración. La principal es que oremos los unos por los otros. La principal, hermano, es que ores por el pastor. Es la principal. Yo una vez le preguntaba al Señor, porque uno ora al Señor por el pastor, ¿verdad? Señor, ¿y qué más quieres que yo pida por el pastor? Y el Espíritu me dio gozo en el Espíritu, gozo. Entonces yo me alegré porque el Espíritu me reveló que tenía que pedir. Señor, dale palabra, dale fuerzas, dale salud. Y ahí me quedaba, pero ya el Señor me reveló gozo. Dale gozo, Señor. Dale gozo. Dale fuerzas. Pero no solo a Él, sino para el que le ayuda especialmente, que está siempre al lado de Él, ¿verdad? Que le dé fuerzas, ¿verdad? Y de ahí a los demás que están trabajando en la obra. Esa es la obra. Una oración ferviente, hermano. ¿Qué otra cosa, hermano? Estoy concluyendo, no se preocupe. Tenemos que traer las ofrendas, los diezmos, la ofrenda al pobre. No nos podemos olvidar de esas obras, pero tiene que ser de corazón. Y si vas a servir, hermano, ora. Si vas a servir este año, ora. Porque ¿sabes qué? El diablo va a traer desánimo a tu vida. De alguna de otra manera. Y vas a empezar a ver los errores de la gente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no estás viendo al lado correcto. Estás viendo para abajo y entonces vas a ver los errores de la gente. Vas a ver mis errores. Muchos errores. Pero si tú, la palabra del Señor dice, puesto los ojos en Jesús. Si tú estás viendo a Jesús, tú estás trabajando, hermano, pero tienes que orar, hermano. Siempre, mire, volvemos otra vez a la oración. Tienes que orar. ¿Vas a servir? Tienes que orar. ¿No vas a servir? Tienes que orar. Para ser un guerrero o una guerrera de oración. ¿Vas a servir? Tienes que orar, porque el diablo te va a empezar a atacar para traerte desánimo. Tienes que orar para completar tu año, hermano. Entonces, como terminamos en el servicio, la fe con obras, la fe que está viva, Colosenses 3:23, y con esto concluimos, hermano. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Bien, hermano, cuando te levantas de la mañanita que el Señor te levanta, y así, ¿verdad? Hasta mareado. Pero no le haces caso a la carne y te arrodillas ahí. 10 minutos, yo no sé cuánto. Y empiezas a interceder por los que tienes que interceder. Yo tengo mi lista. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, hermano. Yo no voy a hacer, hermano, por el pastor, no, hermano. Yo lo voy a hacer por mi esposa, yo lo voy a hacer por el hermano anciano, yo lo voy a hacer, no, hermano. Como para el Señor y no para los hombres. Yo te contaba cuando yo pasaba la vacuum. ¿Sí?
por aquí tal vez va a pasar el Señor. Yo no decía por aquí va a pasar el hermano Oscar, yo no decía por aquí tal vez va a pasar el Señor. Y pasando la máquina, que era para el Señor, hermano. Como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Él es el que servimos. Somos siervos inútiles, pero del Señor, hermanos. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pongámonos de pie. El pastor mañana seguramente nos va a enseñar.